this is the end. Antes de meterme de lleno con la generación de la brutalidad, no puedo dejar pasar que hay una estrecha relación entre esta generación y el contexto en el que se forma, es decir, el reformatorio y la ausencia de la familia, ya que no quiero que este video sea solo una lista de nombres, sino que también quiero conectar algunos puntos en común que noté durante la obra, por lo que primero vamos a hacer un repaso por varias constituciones familiares rotas de otros personajes y su relación con el reformatorio, para llegar a la cúspide de esta relación, la generación de la brutalidad. Una de las cosas que debemos resaltar de Tokyo Revengers es la crítica que hay detrás de un sistema que supuestamente está hecho para reformar a los jóvenes. Sin embargo, muchas veces estos mismos jóvenes están expulsados de una contención inicial, la familia. La familia se encuentra ausente en la mayoría de los personajes o la muestran algo sesgada, como es el caso de Baji y su madre, de la cual apenas sabemos algo. Y la única ejemplificación positiva de una familia como soporte es el caso de Hina y Naoto, que son los únicos de los cuales conocemos al padre que se preocupa tanto por ella que interviene para que Takemichi la deje porque no ve un futuro con un delincuente, y una madre que parece ser la tradicional ama de casa. El caso de Draken, por ejemplo, es interesante ya que no tiene padres y fue criado por quienes trabajan en un burdel, tomando y formando sus valores de manera autodidacta. Mitsuya, por ejemplo, debe suplir el lugar de una madre que trabaja todo el tiempo y el de un padre que no está, y ni hablar de la relación de los hermanos Shiba, de la cual ya ha sido expuesta en varios videos en el canal. Es en este contexto donde varios personajes buscan esa familia que no tienen en las bandas y, por supuesto, en los amigos. Lo curioso es que estas bandas están bien cuando se quedan dentro de un sistema de leyes, sin embargo, cuando son atrapados en algo ilegal, tenemos el ingreso al reformatorio, lugar donde supuestamente entran mal y deberían salir mejores. Sin embargo, tenemos pruebas suficientes para demostrar que no solo ese sistema no sirve, sino que también empeora las cosas. Como vimos antes, no podemos hablar de un sistema sin antes hablar del primer sistema de contención que falla, la familia, por lo que a continuación veremos una serie de ejemplos donde esto sucede. Llegamos así al caso que une el concepto de una familia partida con el reformatorio, el de Kazutora, donde la familia ni siquiera se encarga de él, sino que sufría violencia familiar ejercida por el padre hacia él obviamente, y hacia su madre, la cual no da abasto. Kazutora buscará refugio en el exterior, en Touman, incluso en Maiki, y nuestro primer acercamiento a un reformatorio en la obra es cuando Kazutora entra ahí por haber matado a Shinichiro y sale de ahí mucho peor, ya que si al entrar era un niño que mató a alguien sin querer, en su salida planea un asesinato premeditado, el de Maiki. Si comparamos esta situación, por ejemplo, con lo sucedido con Baji, que también estuvo presente en el hecho más allá de la condena más fuerte que cae sobre los hombros de Kazutora, Baji dice que quiere ser buena persona para no hacer llorar a su madre, una madre que Kazutora no tiene como apoyo. Otra ejemplificación de esto podemos verlo en Inui, del cual no sabemos mucho sobre sus padres más allá de lo sucedido con su hermana. Incluso en esa casa que se incendia nunca vemos a los padres. Sí vemos una mención en el hospital sobre ellos, pero diciendo que el tratamiento de Akane será caro. Sus padres aparecen para dar malas noticias y no para una solución. Vemos que toma como figura de admiración y hasta paternal a Shinichiro y a los senpais, y por supuesto a los Black Dragons. Entra al reformatorio y cuando sale sigue con su ideal de revivir a los Black Dragons, donde vio ese clima de felicidad que él nunca tuvo. Como contraparte y evidencia de que una buena familia puede ayudar, tenemos a Pachin, que fue al reformatorio luego de lo sucedido en el arco de Moebius. Sin embargo, sabremos por Draken que su padre y madre iban a visitarlo cuando estaba en reclusión, como también sabremos que en el futuro se hará cargo del negocio familiar e incluso lo vemos casado, por lo tanto ha terminado siendo un miembro funcional de esa misma sociedad. Pero si hablamos de esta relación entre la falta de familia y el reformatorio como un sistema perverso, la muestra más cabal de esto es todo lo que rodea a Isana. Si en los ejemplos anteriores tenemos una figura de familia ausente, en Isana es inexistente. Es dejado en una institución de muy joven y tampoco logran contenerlo. Es una de las razones por que ve con tantos buenos ojos la llegada de Shinichiro, que reemplaza todo lo que no tuvo. Pero más tarde, cuando entra al reformatorio, sucede lo peor. Se encuentra con otras personas de igual o peor destino que él.
la generación de la brutalidad. Todo esto de la ley del más fuerte no solo se encuentra en las calles, sino que en el reformatorio se amplifica. Evidencia de esto es cuando vemos a Izana golpear salvajemente a alguien en el reformatorio mientras dice que seguirán aterrorizando a quienes estén ahí. En segundo plano vemos a los encargados llegar tarde a la pelea. Parece ser una muestra de que no hacen bien su trabajo. Si repasamos los nombres de la llamada generación de la brutalidad, además de Izana tenemos a Kanji Mochizuku, o Mochi, cuyo crimen fue obstrucción a la justicia ya que golpeó a un policía por querer detener la pelea. Los hermanos Haitani, cuyo crimen fue infligir lesiones graves seguidas de muerte al vicecapitán de la banda de Roppongi, cuando Rindu aseguró su brazo y Ran golpeó su rostro brutalmente provocándole una fractura de cráneo y el rostro hundido. Obviamente no logró sobrevivir. También tenemos a Yasuhiro Mucho, cuyo crimen fue agresión. Rompió la médula espinal de su oponente, lo que causó parálisis inferior del cuerpo. Lo hizo arrojándolo al concreto. Dentro de ellos también está Shion Madarame, que entró al reformatorio cuando tenía 13 años como todos los demás, aunque son razones desconocidas. Si bien podemos ver cierta brutalidad en sus métodos de combate, podemos suponer que fue por una pelea que fue demasiado lejos, aunque teniendo en cuenta que fue golpeado por casi todos en la obra, Maiki, Peyam, Izana, Kizu Arashi, más que brutalidad digamos que es simplemente bastante bruto. En fin, toda esta génesis que vemos en el reformatorio será la semilla de Tenjiku, la banda que, años después, buscará hacerse con el poder como sea, robos, violencia y demás medios. Y hay cierta ironía en que busquen controlar a la misma sociedad que los había encerrado y simbólicamente expulsado. Este control vendrá a través de medios tan ilegales como peligrosos. Medios idénticos que antes los habían condenado, ahora serán su herramienta para dominarlo todo. Ahora tratarán de ser ellos quienes elijan a quién expulsar y cómo. En Tokyo Revengers, la ausencia de la familia parece llevar a una búsqueda de contención en el exterior, y ahí es donde entran las bandas. Sin embargo, si este escape llega demasiado lejos, el reformatorio los espera, aunque como hemos visto, este lugar no hace más que empeorar un estado que los individuos ya tenían, expulsándolos a una sociedad que ya no los reconoce, y buscan nuevamente apoyo en las bandas, iniciando nuevamente el ciclo. Nuevamente, o como en el caso de la generación de la brutalidad, amplificando este círculo y empeorándolo. Algunos logran encontrar la salida de este círculo y otros simplemente están destinados a sumergirse en la brutalidad.